Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva temporada, nuevas ideas que traemos desde el Departamento de Servicios Profesionales de Markenovi. En este caso, y para comenzar durante este mes de septiembre, pues vamos a hacer un nuevo curso de experto en gestión de la miopía. Va a durar este curso 5 sesiones. Hoy vamos a ver esa primera sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver, centrarnos quizá en este caso en el inicio de la miopía, en ver qué es lo que estamos teniendo de novedad, el estado de la miopía a nivel mundial y también nacional, ese compromiso social que debemos tener todos como ópticos optometristas, por qué actuar, por qué nos afecta la miopía, qué vías de investigación están abriéndose. Por supuesto, vamos a ver los diferentes tratamientos, la evidencia científica, los diferentes diseños de las lentes de contacto y al final pues veremos también la eficacia de Milo y hablaremos también de la longitud axial y del biómetro. Dicho esto, bueno, pues vamos a comenzar. Como siempre, voy a quitarme ahora la cámara. Nos vemos al final. Ya como os he dicho, cualquier duda, consulta que os pueda ir surgiendo, me la podéis ir haciendo a través del chat y al final tendremos un ratito para dar solución a todas esas preguntas. Bueno, pues como os decía, lo primero que vamos a ver es cómo está la miopía a nivel mundial. Esto es algo que, bueno, pues ya lo sabemos todos, el crecimiento de la miopía, cómo está influenciando. En esta diapositiva que os pongo, bueno, pues la verdad es que es interesante porque aparte de decirnos los porcentajes de pacientes miopes que hay en las distintas partes, también nos indica algo que cada vez tenemos que tener más en mente y eso es la miopía magna. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión que tener miopía no es solamente tener un cristal más grueso o tener una deficiencia visual, sino que miopías elevadas evidentemente pueden acarrear ciertas patologías y es interesante darnos cuenta de cómo está aumentando el número de dioptrías de nuestros pacientes. Otra diagrama recurrente en esto de la miopía a nivel mundial es esta diapositiva sacada del estudio de Brian Holden, en el que de alguna manera nos indica qué va a pasar en el 2050 con la miopía. Si os fijáis en Europa, tenemos en el año 2020 2%, en el 2010 28%, en el 2020 37%. ¿Qué va a pasar en el 2050? Pues un 56%. Simplemente es pues una expectativa de qué puede pasar si no nos ponemos manos a la obra. Entonces, creo que la perspectiva que se nos presenta es un poquito negra, pero la ventaja es que está en nuestras manos que estas cifras no lleguen a estos valores extremos. Recientemente ha salido un estudio, un barómetro de la miopía infantil en España, que se ha llevado a cabo desde el 2016 hasta el 2021 con niños entre 5 y 7 años. En la parte derecha abajo os he puesto un código QR. Si lo escaneáis, vais a poder acceder a todo este documento. ¿Vale? Es una manera rápida de que podáis ir quedando con información que yo creo que es interesante. En este estudio nos dicen que la prevalencia de la miopía en los niños en España ha aumentado entre los años 2016 y 2021 aproximadamente en un 17%. En el 2016 pues, teníamos una tasa de 16,80. En el 2019 estábamos en un 20,4. Y fijaos que a partir del 2020 hay una pequeñita bajada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en el 2021 la tasa es de 19,7%. Mm, Entre los años 20 y 21, pues el crecimiento se ha estabilizado. ¿Por qué? Bueno, pues una de las causas que se piensa que puede ser la razón es que hay una concienciación por parte de los padres de la necesidad de pasar más tiempo al aire libre. También se achaca a la aparición de nuevas técnicas para el control de miopía más sencillas, más accesibles y también un incremento en las campañas comerciales y en la información que se da a los pacientes.
A los 7 años es cuando se registra la tasa de miopía más alta, alrededor del 21,9%, y desde los 5 años hay un aumento de la miopía de aproximadamente un 3% hasta los 7 años. Evidentemente, y este estudio así lo corrobora, es que el estilo de vida de los niños influye en la aparición y el desarrollo de la miopía. Como ya sabemos desde hace algún tiempo, los niños que pasan más tiempo al aire libre pues son menos miopes que los que están muchas horas realizando esfuerzos en cerca. Un factor que ha salido en este estudio y que ya se venía barruntando desde hacía algún tiempo es el hecho de las horas de sueño. Los resultados de este estudio nos muestran que los niños que tienen miopía pues tienen un sueño más variable que los no miopes. Es decir, hay una tendencia de miopización en los niños que duermen menos horas. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué duermen menos horas? Pues porque a lo mejor están leyendo, están jugando al móvil, están a la tablet. Al final es porque no duermen o porque tienen más trabajo en cerca. Evidentemente todo esto necesita más evidencia, pero ya tenemos aquí más vías de investigación. La miopía, como os decía, no solamente es un cristal más grueso, una disminución de la calidad visual, sino que realmente pues es un problema socioeconómico y humano. ¿Por qué? Porque desde la prestación de los servicios de salud visual, el suministro de esos dispositivos ópticos, pasando por las intervenciones quirúrgicas y la posibilidad que tenemos a todos estos recursos. Fijaos que en España, en ese sentido, tenemos una gran suerte, pero hay otros países en el que el acceso a estos dispositivos es muy complicado. Personalmente, genera una pérdida de productividad, una pérdida de independencia, de movilidad, de reducción en la calidad de vida de los pacientes. Incluso, en muchos casos, y esto lo tenemos muy claro en los niños, llega a afectar a la autoestima. ¿De acuerdo? Y por supuesto, hay unos costos ligados pues, a la productividad, a la educación, a la carga económica, tanto para la persona como para la familia, incluso para la sociedad. Así que al final, fijaos que la miopía puede influir en el desarrollo de la personalidad desde la infancia. ¿Por qué? Porque va a limitar a los niños a realizar ciertas actividades, incluso les puede exponer, de acuerdo, a las burlas de los compañeros. Pueden, los pacientes miopes que tienen potencias elevadas, evidentemente, pues pueden llegar a tener incluso ceguera legal. ¿Qué sucede? Que esto en una persona joven, económicamente activa, pues puede resultar una crisis para el paciente, pero también para su familia. Fijaros que la OMS eh, está muy centrada en todo esto que os acabo de contar y nos dice que el manejo de la miopía y la prevención, en vista de esos aumentos que hemos proyectado en muchísimos estudios, es pues un problema a tener en cuenta. Y hay muchas acciones propuestas para prevenir e intentar de alguna manera reducir este avance de la miopía. Por ejemplo, una de las cosas que se ha pensado es aumentar la cantidad de tiempo de los niños que los niños pasan en la calle, sobre todo pues en el colegio, en preescolar, en primaria. ¿Por qué? Pues porque hay muchos ensayos clínicos que apuntan que pasar al aire libre es una prevención eficaz y además es algo sencillo y que no tiene ningún coste económico. También la OMS hace mucha incidencia en extender entre los más jóvenes y también evidentemente entre la población en general las medidas de concienciación que tenemos que tener sobre el cuidado visual, la importancia de acudir a controles. eh, Fijaos que al final, si queremos tener éxito, necesitamos, por un lado, que los individuos sean conscientes de lo que le pasa y por otro, que también sean conscientes de los beneficios de estos productos que les vamos a proporcionar, de estos recursos que tenemos a nuestra disposición. Esta diapositiva yo creo que ya también la conocéis, es una diapositiva que los que habéis hecho alguna sesión conmigo sabéis que particularmente me gusta mucho. Y en esta diapositiva
nos indica, como os decía al principio, no solamente cómo va a ir creciendo la miopía, que la tenéis en esta parte de aquí abajo, sino qué va a pasar con, perdón, la miopía la tenéis aquí arriba en gris clarito, sino también aquí abajo lo que tenemos es la miopía alta. Eh, el valor de la miopía alta, dependiendo de quién lo referencie, lo vais a encontrar en torno a 5 o 6 dioptrías. El IMI, la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, más o menos un valor entre 5 y 6 dioptrías. Como veis, ese valor que os decía yo de miopías altas también va a ir creciendo de una manera significativa. Si nos centramos en esta diapositiva o en esta gráfica que tenemos en la parte de la derecha, entre bueno, pues los 15 y los 39 años, vemos que en el año 2000 pues tenemos unos miopes que están aquí con la barra de color oscuro. Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar en el 2050? Pues fijaos que vamos a incrementar pues prácticamente ese 50% que todos tenemos en mente. Pero si estas cifras realmente son alarmantes, yo creo que todavía muchísimo más alarmante es qué va a pasar con los pacientes a partir de 40 años. Y es que fijaos, en el año 2000, por ejemplo, si cogemos la franja de los 60 a 64 años, apenas había una prevalencia de un 5% de miopes. Si no conseguimos que estas personas que ahora tienen pues 15, 16, 17 años utilicen estos dispositivos para ralentizar el crecimiento de la miopía, nos vamos a encontrar que en los 60, 65 años vamos a tener una prevalencia de casi el 50%. Y quiero que os quedéis con este dato para la diapositiva que vamos a ver a continuación. Y es que todos sabemos que bueno, pues la miopía, los altos grados de miopía se asocian con una variedad de cambios estructurales en nuestros ojos. Existen modificaciones en la retina, en el epitelio pigmentario, en la membrana de Bruch, la coroides, en el área peripapilar, en el nervio óptico, en la esclera. eh, y especialmente los que más nos preocupan, evidentemente, son los que se dan en el área macular, porque con el tiempo van a dar lugar a una pérdida de visión de nuestros pacientes. Es muy importante que en este punto seamos capaces de transmitir a nuestros pacientes que la corrección tradicional de gafas o de lentillas e incluso las operaciones de miopía no les exime de la posibilidad de desarrollar estas patologías porque no modifican su estructura ocular, sino que simplemente lo que hace es proporcionarles una buena calidad visual, pero no van a disminuir el riesgo. Seguro que esta tabla que hay aquí a la derecha ya la conocéis. En esta tabla simplemente lo que nos indican es cómo va a variar incrementándose la posibilidad de desarrollar ciertas patologías en función de la graduación que tengamos. Si tenemos entre 1 y 3 dioptrías, fijaos que el desprendimiento de retina, la catarata, la neuropatía, la maculopatía, bueno, pues está alrededor de entre 2 y 3 posibilidades más que un paciente que no es miope. Pero entre 3 y 5 las posibilidades ya se empiezan a multiplicar. Y fijaos que afectan a la retina, que como os decía antes, realmente es lo que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque es lo que puede disminuir rápidamente la calidad visual de nuestros pacientes. Desprendimiento de retina, un 9 y maculopatía 9,7. Entre 5 y 7 ya veis que se van disparando y en más de 7 dioptrías, pues bueno, fijaos una maculopatía 126 veces más. Respecto a otras patologías, como os he dicho, evidentemente también afecta. Cuando nosotros pensamos en la miopía, y es algo que es recurrente y yo creo que es una pregunta que siempre nos hacen los padres, es ¿cuánto le va a subir a mi niño? ¿Por qué tiene miopía? Bueno, pues según Grobenor, podemos clasificar la miopía en 3 diferentes miopías, ¿de acuerdo? Por un lado tendríamos la congénita, es de 0 a 6 años, presente desde el nacimiento
Existen algunos indicios de que se puede asociar pues, a un nacimiento prematuro, es de inicio precoz y la vemos referenciada a veces como em, bueno, pues una miopía que realmente no sabemos si está muy asociada de acuerdo a un crecimiento de longitud axial. Después tendríamos la miopía precoz. Aquí la vemos referenciada muchas veces como juvenil o escolar y se desarrolla principalmente entre los 6 y los 8 años, progresa hasta los 15 y los 16. Este crecimiento es variable y como veremos más adelante existen diversos factores ambientales, conductuales que van a poder y que interfieren directamente en el crecimiento. Pero de manera general, ¿de acuerdo? Ya sabéis que estos son estadísticas. Podemos decir que en los niños occidentales se puede crecer hasta media dioptría por año y en niños asiáticos hasta una dioptría por año. Eh, en este tipo de miopía se cree que bueno, pues hay un factor genético importante y es una miopía que puede llegar a alcanzar valores importantes, porque claro, fijaos que si se debuta el niño con 6 o 7 años y tenemos la mala suerte de que le crece esa mediodiatría por año, al final vamos a tener una cantidad de miopía importante. Así que aquí es donde realmente nuestra labor, a partir de estos 6 años, tiene que estar centrada al máximo. Luego, Robenor nos indica lo que es la miopía tardía, que aparece entre los 15 y los 16, normalmente es menos severa en cuanto a graduación, ¿de acuerdo? Y este tipo de miopía parece ser que tiene más influencia de los factores ambientales. ¿Por qué? Porque aquellos jóvenes que cursan estudios superiores tienen mayor prevalencia de esta miopía. Así que, como fotografía general, quiero que os quedéis con estos 3 tipos de miopía y donde tenemos que focalizarnos principalmente es en la miopía precoz. ¿Por qué? Porque sabemos que es la que tiene posibilidades de tener mayor graduación, pero por supuesto no podemos olvidar a esos jóvenes que sabemos que van a seguir estudiando durante muchos años y que también, de acuerdo, les va a subir la miopía. Hay multitud de factores. En estas tablas yo os he puesto una serie de factores sobre los que no vamos a poder actuar, los llamados factores no modificables, y luego vamos a tener otra serie de factores que son modificables, sobre los que sí que podemos hacer algo. Vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos. Nos vamos a centrar primero en los factores no modificables. Bueno, pues se ha demostrado que la miopía tiene un alto factor hereditario. No es algo nuevo, todos lo sabéis. ¿Y el riesgo de desarrollar miopía? Bueno, pues ya sabéis, 3 veces aproximadamente mayor si es un progenitor el miope, 6 veces si son los dos progenitores. Hay unos estudios, últimamente se está estudiando mucho sobre la genética y parece que hay una asociación del genoma y se han identificado hasta 161 variantes comunes para la miopía. Y se está intuyendo de alguna manera que aquellas personas con alto riesgo genético tienen un riesgo de hasta 40 veces más de desarrollar esta miopía. Mucho por estudiar en este campo, vamos a ir viéndolo. La edad. Bueno, pues lo habéis visto en la diapositiva anterior, ¿verdad? La edad es importante en cuanto al momento en que debuta la miopía. Vimos en la diapositiva anterior cuidado con las edades más tempranas. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que los valores dióptricos sean elevados son mayores. Y estos valores altos de miopía inciden directamente, como hemos visto, en la posibilidad de desarrollar esas patologías y pueden incidir en la calidad de vida de nuestros pacientes. Podemos, de alguna manera, estimar el riesgo de aparición de la miopía en un niño si tenemos en cuenta la refracción que tiene y la edad. Os he puesto aquí una tabla, ¿de acuerdo?, en el que si nos encontramos un niño con 6 años que tiene una refracción de 0,75 positivo o un poquito mayor, bueno, pues no estamos en una situación de riesgo, ¿de acuerdo?
Eh, los futuros miopes, bueno, pues muestran refracciones menos hipermétropes que esta tabla que yo os estoy poniendo. Y sobre todo también por debajo de los 4 años, si son menos hipermétropes de lo que deberían ser para su edad, también es algo que tenemos que tener en cuenta. Como hemos dicho que el mayor factor que contribuye a la progresión rápida de la miopía es la edad en la que aparece, bueno, pues tendremos que tener en cuenta esta tabla. Si vosotros os encontráis con niños que a los 6, 7 años ya son hemétropes, pues aquí ya podemos empezar a presuponer de alguna manera que tenemos posibilidades de que este niño desarrolle miopía. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Pues por supuesto prevención. Lo vamos a ver en cuanto a los factores inmodificables, lo que es pues, el ambiente y lo que es la luz. Em, ¿Qué más? Bueno, el factor de la edad, fijaos, es independiente del origen étnico, del sexo, del tiempo dedicado a la lectura, de la miopía de los padres, ¿de acuerdo? Si nos centramos ahora en el sexo, bueno, aquí os puedo decir que mm, no puede haber más controversia, porque algunos estudios han encontrado una relación con el sexo femenino con un valor mayor de miopía y miopías magnas. Otros han encontrado que la prevalencia de la miopía es mayor en los varones y otros no han encontrado diferencias. Así que de momento aquí nos quedamos como estamos, en el que tenemos que seguir investigando. Y respecto a la etnia, bueno, pues ya sabéis que los datos de prevalencia de la miopía en Asia son más elevados y parece que los niños y los jóvenes asiáticos tienen una mayor predisposición a desarrollar la miopía. Y también algo muy curioso es que se ha observado que hay una mayor prevalencia entre los niños de ascendencia asiática de Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Hay estudios al respecto. Pero ¿qué sucede? Que también hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque algunos expertos opinan que realmente no hay una prueba sólida de esas diferencias genéticas y que también estas diferencias podrían deberse a factores ambientales y culturales, es decir, aquellos niños de ascendencia asiática que viven en Australia, pues tienen unas connotaciones culturales que pueden influir también en la aparición de la miopía. Así que aquí tenéis los factores sobre los que poco podemos hacer, más bien nada. Y visto esto, evidentemente, los que sí que cobran mucha más importancia son aquellos factores sobre los que sí que podemos actuar. ¿Cuáles son esos factores? Pues vamos a empezar con el que todos más conocemos, el trabajo en cerca. Fijaos que es un factor independiente del tiempo que pasamos al aire libre. Se ha planteado la hipótesis de que el trabajo intenso de cerca podría relacionarse con la miopía. Pero en los últimos años se está estudiando si el comportamiento que tenemos en ese trabajo en cerca puede ser un factor decisivo. Hay estudios recientes que demuestran que el desarrollo y la progresión de la miopía se asocia a lectura, pero que influye muchísimo la distancia a la que se está leyendo. Distancias muy cortas, por debajo de 20 centímetros, y durante tiempos prolongados de más de 45 minutos, pueden tener una influencia muy importante. Algunos autores también nos reportan que en los universitarios descansar cada hora se asocia con menos miopía. Evidentemente, el mecanismo no es suficientemente conocido, hay muchísimas hipótesis al respecto. Recordar que inicialmente se pensó que la fuerza que producía la contracción del músculo ciliar durante la acomodación, los músculos extraoculares, etcétera, etcétera, pues como estábamos convergiendo en cerca, producían aumentos transitorios de la longitud axial que con el tiempo darían pues, a la aparición de la miopía. ¿Qué sucede? Que los estudios no nos pueden confirmar esto con suficiente certeza. Se ha intentado también relacionar con la acomodación, con el retraso acomodativo, pero algunos estudios nos dicen que el retraso acomodativo es la consecuencia y no la causa. Así que la relación entre este retraso en la acomodación y la miopía
también sigue generando bastante controversia. Hay algunos estudios donde también, ¿de acuerdo? Pues se asocia una mayor prevalencia de la miopía en niños de temprana edad por el uso de los ordenadores y de los dispositivos. Pero lo que tenemos claro a día de hoy es que no sabemos muy bien cómo funciona, no sabemos ese mecanismo, pero realmente sabemos que funciona. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que el trabajo en cerca incide, no sabemos muy bien por qué, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra de las más conocidas, por supuesto, es la actividad al aire libre. La bibliografía y los hallazgos encontrados sugieren que de los factores modificables, la actividad al aire libre es uno de los más importantes a tener en cuenta como protección a la aparición de la miopía. Es independiente del trabajo en cerca y necesitamos aproximadamente entre 1 hora, 2 horas, 90 minutos, depende de los artículos que leamos, para conseguir un efecto protector frente a la miopía. Algunos autores incluso llegan más allá y nos dicen que el efecto protector de 1 hora al aire libre es equivalente al efecto negativo de 3 horas de estudio. Este efecto protector de la luz del medio ambiente se ha comprobado en múltiples estudios y algunos también asocian la exposición por más de 1 hora al día con una disminución de padecer miopía entre el 10 y el 14% y hasta un 20% si nos exponemos a 2 horas diarias. Si bien tenemos evidencia, y aquí sí que la tenemos, de que el aire libre es importante para retardar la aparición de la miopía, no se ha podido confirmar la disminución de la miopía en estos ojos que ya son miopes, con la misma evidencia. Así que, ¿recordáis ese niño que os decía yo antes de 6 años hemétrope? Bueno, pues disminución de trabajo en cerca, actividades al aire libre y sobre todo cuidado con los niños pequeños. ¿Recordáis eso que hemos dicho de las distancias cortas? Los niños pequeños tienen un revip más corto, con lo cual es más fácil que estén leyendo a 20 centímetros. ¿Qué les podemos recomendar a los padres? Pues el uso de atriles. Si están con una tablet, que pongan la tablet en una mesa y ellos estén sentados en una silla. De lo que se trata es de que el niño no sujete el dispositivo con el brazo. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que la distancia es más corta. Respecto a las actividades al aire libre, fijaos que al principio se pensaba que lo que retrasaba la aparición de la miopía era la realización de algún ejercicio. Pero ya hay 2 estudios, en concreto, 2 grandes estudios, que confirman que existe, ¿de acuerdo? Una asociación, pero que no tiene nada que ver con la actividad que se realiza. El mecanismo, pues volvemos a lo mismo que nos pasaba antes con el trabajo de cerca. El mecanismo de acción sigue siendo desconocido y requiere mucha más investigación. Hay también varias hipótesis. Se ha planteado hipótesis de que la luz más brillante al aire libre reduce el tamaño de la pupila, resulta en un aumento de la profundidad de foco y por lo tanto tenemos pues, una reducción de la sensibilidad retiniana. Otras hipótesis es que la luz estimula la liberación de dopamina desde la retina y bueno, pues esta dopamina sabemos que inhibe el alargamiento axial en los modelos animales, con lo cual, bueno, pues es algo que también se está estudiando. Influye también las diferencias estacionales en las tasas de progresión miope. ¿Por qué? Porque son más rápidas en invierno y más lentas en verano, con lo cual, bueno, pues pueden también respaldar esta hipótesis de la estimulación de la dopamina. Hay un estudio en China, ya sabéis que los primeros estudios siempre se hacen en la población asiática, que comprobó que la miopía entre estos niños chinos crece un 40% menos en verano que en invierno. Así que bueno, estas nuevas investigaciones alrededor de la dopamina eh, siguen avanzando y ahora lo que se está viendo es que depende de los receptores que se activen. Algunos pueden detener ese crecimiento axial, pero otros a lo mejor no lo hacen tanto. Así que esto lo que nos lleva a pensar es que realmente existen múltiples vías por las que la dopamina
puede influir en el desarrollo refractivo. Otro gran factor modificable que yo creo que son las tres patas en las que nosotros nos podemos apoyar: el trabajo en cerca, la actividad al aire libre y, por supuesto, el medio ambiente. Bueno, hay multitud de pruebas que nos hacen llegar a una conclusión consistente de que hay una asociación causal entre la mayor prevalencia, el grado de miopía y la duración del tiempo de la educación. Pero volvemos a lo mismo, el mecanismo no está claro. Es decir, yo creo que con la miopía sabemos lo que pasa, pero no sabemos por qué pasa. Hay un estudio eh, eh, que nos dice que pequeños aumentos de la iluminación en las aulas inhiben fuertemente el desarrollo de la miopía. Hay un estudio que nos dice esto, pero evidentemente es necesario repetir este hallazgo en diferentes estudios más controlados. Pero ahí está, es algo que también es una vía interesante dentro de estos factores modificables. Algo que no se nos puede olvidar como optometristas son los trastornos de la visión binocular. ¿Por qué? Porque el premiope, antes de ser miope, puede mostrar ciertos trastornos específicos de la visión binocular. Pues, no sé, respuestas acomodativas reducidas, eh, relaciones AK más altas. ¿Qué sucede? Que aquí volvemos a la controversia, y es que eh, existe esa controversia sobre si los errores acomodativos son una característica más que una causa de la miopía. Así que estos efectos de este trastorno en el desarrollo binocular de los pacientes miopes no se ha definido claramente, y algo que ya me estáis escuchando muchas veces, son necesarios más estudios. Pero el que sean necesarios más estudios para entender qué es lo que pasa no nos exime de tener que investigar a nuestros pacientes cuando llegan a nuestros centros. Cuanta más información tengamos de nuestros pacientes, pues más posibilidades vamos a tener de entender perfectamente qué le puede pasar a este paciente en el futuro. Otros factores modificables, bueno, pues respecto al embarazo, sabemos que modificaciones en los niveles de estrógeno, modificaciones corneales, pues pueden producir aumentos temporales del valor de la miopía, aunque realmente no se ha encontrado una asociación en ningún estudio entre el embarazo y el aumento de la miopía a la larga. ¿De acuerdo? Es un tema controvertido porque no disponemos de evidencia científica. En las terapias de reemplazo hormonal, bueno, pues esas mismas variaciones de estrógeno y su influencia en el valor de la miopía, pues va a depender de esas fluctuaciones, pero tampoco hay una evidencia clara. Tampoco lo tenemos muy claro respecto al tabaco. ¿De acuerdo? Respecto al tabaco, bueno, pues tenemos ahí diferentes situaciones, y es que algunos autores describen una relación negativa entre el tabaco, la miopía magna. Otros no han encontrado ninguna asociación. Algunos otros incluso han encontrado que podría ser que disminuyera la aparición de la miopía, con lo cual, bueno, pues está claro que no tenemos mucha idea de qué pasa con el tabaco. Y respecto a la calidad y la cantidad de sueño pues ya os he dicho que es algo que se ha visto en este estudio que os he presentado al principio, del barómetro de los miopes en España, y es algo sobre lo que también se está investigando, porque como os decía, la calidad y el tiempo de sueño es diferente, pero hay que ver por qué duermen menos. Si es porque están haciendo más trabajo en cerca, pues volveríamos otra vez a esa rueda de que el trabajo en cerca puede ser un factor importante. Lo que tenemos claro es que
a la vista de todos estos datos, hay muchas vías de investigación abiertas y si bien no sabemos el mecanismo exacto por el que ciertos factores afectan, lo que sí que tenemos, como os decía antes, es la certeza de que debemos actuar a la vista de estos resultados. ¿De acuerdo? En todos estos factores, la herencia, el trabajo en cerca, las actividades al aire libre, bueno, pues tienen una gran importancia. eh, y bueno, mientras esperamos que todos los estudios genéticos relacionados con el medio ambiente, con la progresión de la miopía, etcétera, etcétera, aporten pues, más luz al porqué de la aparición y la progresión de la miopía, lo que tenemos claro es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Aparte de todo esto que os he contado, de los factores modificables y no modificables, hay una vía paralela de investigación experimental brutal. Hay estudios en animales del grosor coroideo relacionado con la miopía. ¿Por qué? Porque la miopía está asociada con un grosor coroideo pues más grueso, ¿de acuerdo? O menos grueso. Sabéis que también incluso la coroides es más gruesa durante la noche y más delgada durante el día. Bueno, pues se ha informado que hay una disminución gradual de la vascularización en la coroides con la gravedad de la miopía. Es una vía de investigación. También otra de las vías que se está investigando pues, es la hipopsia relacionada con la miopía. Se especula que el factor de riesgo de la miopía, como el trabajo en cerca, bueno, pues puede causar una hipopsia en la esclerótica y reducir la circulación sanguínea en la coroides en los humanos. También se está investigando la inflamación respecto a la miopía. Bueno, hay algunas observaciones epidemiológicas que han demostrado que los niños con conjuntivitis alérgica tienen un alto riesgo de padecer miopía. Todo esto, como os digo, son líneas de investigación experimental. Respuesta a la luz y la miopía. Hay estudios, bastantes estudios en animales. Como os decía antes, se ha descubierto que la célula ganglionar de la retina que expresa la melanopsina está muy involucrada en el control inducido por la luz, ¿de acuerdo? Esta disfunción en la señalización de la melanopsina altera el desarrollo en los ratones. Se ha demostrado que la luz violeta suprime el alargamiento axial en un modelo de miopía en pollitos. Aquí ya sabéis que los ratones y los pollitos, los pobres, se lo llevan todo. Y además se ha visto que no solo la luz violeta, sino también la luz azul fueron capaces de suprimir los efectos del desenfoque, disminuyendo, ¿de acuerdo? Significativamente la longitud axial. Mientras que si exponíamos a la luz roja, disculpad que me quedo sin voz, a la luz roja y verde había un alargamiento de la longitud axial. Bueno, así que la hipótesis del tratamiento de la miopía con luz parece que está empezando a dar sus frutos en experimentos clínicos y con animales. La alimentación. Bueno, ha salido un estudio hace ahora muy poquito tiempo sobre el omega 3, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues se ve que los suplementos dietéticos de ácidos grasos de omega 3 atenuaron el desarrollo de la miopía en modelos animales. Bueno, pues otra vía de investigación. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si realmente hay una incidencia directa sería un buen método también que podríamos utilizar. La vitamina D. Algunos estudios reportan que hay niveles bajos de vitamina D en miopes si los comparamos con los niveles que hay en los no miopes. Aunque volvemos a lo mismo, no se ha podido demostrar una relación clara entre ambos. La exposición a la luz solar puede desencadenar un aumento de la vitamina D que, por lo tanto, estas personas que pasan más tiempo al aire libre podrían tener niveles de vitamina D más altos. ¿Qué ha pasado? Que al final la vitamina D, para lo que realmente se está usando, es para tener un biomarcador de cuánto tiempo estamos expuestos al aire libre.
Otra vía muy importante de investigación es la interacción del genoma y el medio ambiente, lo que vais a encontrar en los estudios como el GWIS, ¿de acuerdo? Se ha encontrado en estos estudios que hay individuos que tienen un mayor riesgo genético y que si combinamos ese riesgo genético con mayor trabajo en cerca, por ejemplo, mayor nivel educativo, como son los universitarios, pues tenían más riesgo de desarrollar miopía que aquellos que solamente tenían uno de los factores, es decir, o bien el componente genético o bien de ese exceso de trabajo. Esto se traduce en que hay determinantes variantes genéticas que podrían interactuar con el nivel de aparición en relación, con el nivel de la educación en relación a la aparición de la miopía. Y luego el CUVAF, que es la autofluorescencia ultravioleta conjuntival, y resulta que es un área que tenemos en la conjuntiva vulval que es autofluorescente. No se conocen porque, bueno, pues tenemos estos cambios fluorescentes en la conjuntiva. Pero también se está utilizando esta zona conjuntival como un biomarcador a la exposición solar. Hay algunos estudios que reportan que individuos que estaban expuestos a la luz solar más tiempo presentaban mayores áreas QVAF, pero sin embargo otros estudios no han encontrado ningún tipo de asociación. Hay unos estudios que parecen relacionar de manera inversa el QVAF con la aparición de la miopía. Se han hecho estudios en la isla de Norfolk, en Australia, y decían que los sujetos miopes tenían áreas QVAF menores, pero no había una relación con la exposición solar. Así que, bueno, como os decía, multitud de vías de investigación experimentales. Aquí os las he intentado resumir de la manera más concisa y más sencilla que he podido, para que también entendamos que detrás de lo que es la miopía hay muchísimos estudios, muchísimos intereses económicos, porque, por lo que os decía al principio, el paciente miope es un paciente que va a ser miope a lo largo de toda su vida y puede tener una carga, esa miopía social y económica muy importante. Así que a la vista de todos los datos que tenemos, lo que sabemos es que hay muchas vías de investigación abierta, no sabemos muy bien los mecanismos exactos de por qué ciertos factores afectan, pero lo que sí es que tenemos la certeza de que algo tenemos que hacer. El informe de factores de riesgo de LIMI, de la miopía, identifica que hay dificultades para pues desenredar de alguna manera esos factores del riesgo para el desarrollo y la progresión de la miopía. Sin embargo, tenemos claro que la educación y el tiempo al aire libre son factores clave. Así que una de las cuestiones que también se están planteando son intervenciones públicas en guarderías, escuelas, colegios, universidades, respecto a la obligatoriedad de descansos y salidas al exterior. El informe de los factores de riesgo de la miopía, por lo tanto, llega a la conclusión de que existen una gran cantidad de pruebas consistentes de que hay una asociación causal entre la mayor prevalencia y el grado de miopía con una mayor intensidad y duración del tiempo de educación. Pero el mecanismo, volvemos, no está claro todavía. De todos los factores que hemos visto, y para terminar con esta parte, la herencia, el trabajo en cerca y las actividades al aire libre tienen una gran importancia a día de hoy, ¿de acuerdo? Mientras vamos a esperar que los estudios genéticos relacionados con el medio ambiente, con la progresión de la miopía, pues nos aporten más luz realmente a ese mecanismo de por qué aparece y progresa la miopía. ¿Qué opciones tenemos para el paciente miope? Bueno, pues aquí no me voy a detener demasiado, todos las sabéis. Empezamos con las lentes bifocales y las progresivas, sacamos ya cristales específicos, lente oftálmica específica, la ortoqueratología, por supuesto, los agentes farmacológicos, la atropina, lentes de contacto blandas con geometría no específica, aquellas famosas lentes multifocales CD que muchos hemos utilizado para ralentizar el crecimiento de la miopía y con las cuales hemos obtenido muy buenos resultados y hay evidencia científica que lo avala, pero bueno, pues a día de hoy
Ya tenemos lentes de contacto con fin específico. ¿Cuáles son esas lentes de contacto con fin específico? ¿Cuáles son esos diseños? Bueno, pues aquí tenéis los 4 diseños sobre los que se basan prácticamente la mayoría de las lentes blandas. Por un lado, ese diseño CD de gradiente positivo, ¿de acuerdo? Que se sigue usando. Luego tendremos una lente de desenfoque periférico, ¿de acuerdo? En el que una zona central compensa la miopía y una zona periférica externa y una banda inversa pues ralentizan el crecimiento de la miopía. Estaríamos hablando de una lente trimestral. Después tendríamos el diseño de dual focus en el que se suceden una serie de anillos concéntricos, ¿de acuerdo? Y siempre hay una diferencia que es la misma entre esos anillos concéntricos, que es una potencia de +2. Y bueno, pues Milo, que es una lente que nada tiene que ver con los diseños anteriores, sino que es una lente que actúa sobre las aberraciones de alto orden para modificar y ampliar la profundidad de foco. ¿De acuerdo? Es una lente mensual, es un hidrogel de silicona y lo que hacemos es, de alguna manera, pues modificar esa calidad visual en la periferia de nuestro paciente. Sobre este diseño de Milo, cómo actúa, por qué actúa, etcétera, etcétera, hablaremos mucho más extensamente en la sesión 2 que impartiremos la semana que viene. Vamos ahora con, bueno, pues varios estudios, voy a pasar rápido por encima de ellos. También os he puesto el código QR por si os los queréis descargar y queréis verlos en mayor profundidad. Este, bueno, pues es una comunicación oral que se hizo en el Opton de nuestro compañero Sergio Díaz. Es un estudio en 90 niños, 45 pues con grupo control de GAFA, entre 6 y 12 años. Ahí tenéis la reflexión. Algo muy interesante de este estudio es que todos los participantes finalizaron el estudio, así que estaban bastante contentos con la compensación que usaban. En este estudio, bueno, pues hay una diferencia estadísticamente significativa en la evolución de la miopía entre el grupo experimental y el grupo control de 0,34 frente a 0,57 dioptrías. Se traduce esto en una eficacia media de un 40% en lo que refiere al equivalente esférico. Si nos vamos a la longitud axial, pues también hubo una evidencia clara de menor elongación axial de 0,19 frente a 0,34 milímetros. Así que podemos interpretar esta eficacia como una eficacia media de un 44%. Este es otro estudio de nuestra compañera Gemma Corpus, de un trabajo de fin de máster llevado por nuestro querido David Piñero. Y también tenéis en la parte de la derecha el código QR por si os lo queréis descargar entero. Es un estudio piloto en el que se quería ver los cambios visuales que ocurrían en los pacientes con el uso de una lente de contacto Milo durante un mes. Las primeras conclusiones, bueno, pues algo muy importante y que también profundizaremos más la semana que viene es que las agudezas visuales mejoran con el uso de la lente de contacto. ¿De acuerdo? Y esto es algo que tenemos que tener siempre en mente. Fijaos cómo ha ido mejorando la agudeza visual desde el inicio hasta los 30 días de porte. Así que hay que darles un poquito de tiempo a los pacientes para que se acostumbren a esta diferente manera de ver. Hay una modificación, ¿de acuerdo? En el lag disminuyó con el uso de la lente de contacto, con lo cual también pues de alguna manera intuimos que pudo dar lugar a la disminución de la profundidad de la cámara anterior. Y algo que para nosotros cobra mucha importancia, que es la calidad visual. En el cuestionario que se utilizó, vieron que había muy poquitos síntomas de mala calidad visual, de esos síntomas visuales como pueden ser el glare, los halos, la visión borrosa, la fluctuación de la visión. Y fijaos que este es un dato que tenéis que tener muy en cuenta y no pasarlo por alto por el hecho de, bueno, son niños, no se quejan. Cuidado con esto, porque les vamos a pedir que se pongan las lentes de contacto mínimo 6 días a la semana, entre 8 y 10 horas, y necesitamos que tengan una buena calidad visual, porque si no,
corremos el riesgo de que dejen de usar las lentes de contacto. A este respecto, también os muestro este estudio, también os lo podéis descargar, tenéis el código QR. Este es un estudio del rendimiento visual de Milo comparado con otros dos diseños, en este caso con Dual Focus y con la geometría CD. Y la verdad es que el diseño Milo fue mejor en todos los aspectos de calidad visual si lo relacionamos con el Dual Focus o con el CD. Os pongo ahora una comparativa, porque yo sé que os gustan mucho las comparativas, os gustan mucho los porcentajes. Yo siempre os digo que para saber los porcentajes tenéis que bucear en cómo se ha hecho el estudio. No es lo mismo que el paciente use gafas, el grupo control use gafas, el grupo control use lentes de contacto, que dentro de esas estadísticas que yo ponga, solo ponga aquellos pacientes que hacen bien el tratamiento o que me ponga a todos los pacientes que hacen el tratamiento, incluidos los que lo están haciendo mal. Pero bueno, más allá de esas peculiaridades, sí que os quiero poner en pantalla para que vosotros tengáis en mente cómo está funcionando Milo. Si comparamos el estudio de Sergio Díaz con el que hizo la doctora Pazmaya, veis que, bueno, pues hay unas diferencias de entre el 31 y el 40%. eh, ¿Significativas? No. Bueno, aquí también tenemos que tener en cuenta que se están metiendo todos los pacientes que han realizado el estudio. Ventaja que tenemos en el estudio de Sergio, que sabemos que no hubo ningún abandono y que todos estaban haciendo bien el tratamiento porque es algo de lo que se hizo mucha incidencia. Si lo comparamos con el de Dual Focus de Alicia Ruiz, bueno, pues tenemos un 58 y un 40. Aquí la diferencia que puede ser, pues creo recordar que el de Alicia estaba hecho frente al lente de contacto, el grupo control, mientras que el de Sergio estaba hecho frente a gafa. Siempre, como os digo, hay pequeñas diferencias que pueden hacer que haya esta diferencia en porcentajes, pero realmente lo que nos tienen que llevar a la conclusión de estos estudios es que a día de hoy tenemos recursos importantes que tenemos que ofrecer a nuestros pacientes. Si hablamos de longitud axial, bueno, pues fijaos que aquí, comparando Pazmaya con Sergio, bueno, pues entendemos que hay una diferencia, un 33, un 44, esa diferencia de 0,22, 0,19, bueno, y si lo vemos con el de Alicia Ruiz, pues vemos que aquí, sin embargo, los porcentajes son muy, muy parecidos. Estamos en torno a un 46 y un 44. Con lo cual, bueno, aquí las diferencias, como veis, son realmente pequeñas. Para ir finalizando esta sesión, voy a hablar de algo que todos tenemos en mente y es la longitud axial. La longitud axial, distancia del centro de la córnea hasta la fobia central. Sabemos que se mide en milímetros y es responsable de hasta un 96% de la variación de la refracción. Hay una correlación directa entre la longitud axial y la miopía. Mayores valores de longitud axial se corresponden con valores mayores biópicos. Está relacionada con la aparición de posibles patologías. Un crecimiento de 0,1 milímetros al año, crecimiento normal. Un crecimiento entre 0,2 y 0,3 se asocia con un aumento de la miopía. Y una longitud axial superior a 26 milímetros es una alarma. Es el umbral clave para el desarrollo de ese riesgo en lo que es la miopía. Datos a tener en cuenta. Nacemos con 17 milímetros y durante el primer año de vida llegamos hasta los 21. En un ojo no miope, los adolescentes pues van creciendo hasta los 23, 24, dependiendo de los datos. Ahora vamos a ver qué puede influir en estos datos. Evidentemente, si la longitud axial sigue aumentando, pues tendremos un ojo miope. Recordad también que a los 15 años la profundidad de la cámara anterior alcanza su mayor longitud y el poder dióptrico del cristalino va a disminuir. Interesante también que tengáis en cuenta esta tabla que os estoy poniendo. La misma dioptría no necesita el mismo crecimiento de longitud axial para todas las edades. ¿Esto qué quiere decir? Que en los 6 y 7 años, menor longitud axial nos da lugar a una dioptría. Solamente necesitamos 0,28 milímetros. Entre 12 y 13 necesitamos 0,32. Es decir, tiene que haber un mayor
crecimiento de la longitud axial para obtener esa misma dioptría. Y en adultos, una dioptría estaría alrededor de entre 0,35 y 0,40 milímetros. Valores medios. Y ahora vamos a hablar de la queratometría, porque si bien la longitud axial es el valor más fácil de evaluar en lo que es el crecimiento de la miopía, no todos, evidentemente, disponemos de un biómetro. Así que el poder corneal medio es de 43 dioptrías. Y se alcanzan los valores adultos entre los 2 y los 3 años de vida. Por lo tanto, en ausencia de anomalías en la potencia del cristalino, los ojos con córneas más planas suelen ser más largos de lo normal. Dato interesante a tener en cuenta, aquellos que no disponemos de biómetro. Es decir, 40 dioptrías es 1 milímetro más largo. Los ojos con córneas más prolatas son más cortos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitan mantener esa focal correctamente en retina. 46 dioptrías es 1 milímetro más corto. Esto es interesante que lo tengáis en cuenta si utilizáis las curvas de percentiles. Ahora las vamos a ver. ¿Por qué? Porque estas curvas de percentiles fueron creadas para córneas de aproximadamente 43 dioptrías. Y ya hemos visto que puede influir esta córnea, esta potencia corneal, ¿de acuerdo?, en la longitud axial. Este estudio es un estudio que os animo a que leáis, os he puesto también el código QR para que os lo descarguéis, y es un estudio que, bueno, su finalidad, una de sus finalidades principales es desarrollar estas curvas de percentiles que yo os estoy poniendo en pantalla. Datos interesantes y a modo de resumen de este interesantísimo artículo, bueno, pues que un percentil 75 o mayor puede ser indicativo de una miopía alta. Cuidado, eh, fueron desarrolladas para unas dioptrías promedio de 43. Así que si vosotros os encontráis un paciente que tiene 40, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque a esa tabla de percentil que tenemos en 43 tendríamos que sumar casi 1 milímetro más. Tenéis que darle una vuelta a esto y cuando tengáis estas tablas, estadísticamente son tablas medias, si estáis ante pacientes de 43 dioptrías, luego os enseñaré en la siguiente diapositiva cuáles son los datos normativos que han tomado para para hacer estas tablas, pero si no estáis ahí, tenéis que ir un pasito más allá. En estas tablas también se considera que los ojos de las niñas son más cortos y con córneas más curvas y tienen cristalinos, por lo tanto, más potentes que los de los niños. Así que hay tablas separadas para niños y para niñas. Esto es muy importante eh, para considerar el riesgo de la maculopatía. ¿De acuerdo? Ese riesgo que yo os decía antes a partir de 26. En las niñas es un poquito menor, es de 25,30. Se muestran estas curvas entre los 5 y los 15 años, ¿de acuerdo? Un crecimiento aproximado para los emétropes de 0,19, mientras que, como os decía, los miopes pueden crecer hasta 0,34. Así que en este estudio vamos a encontrar valores normativos para la longitud axial que se pueden utilizar para, eh, de alguna manera, evaluar el crecimiento ocular. Y es muy interesante que entendáis que este estudio está hecho en niños europeos. ¿De acuerdo? Hasta ahora todas estas tablas siempre estaban hechas con niños asiáticos. Os decía, fijaos en, dependiendo de la edad, en dónde estamos. Tened en cuenta los valores medios, altura, queratometría, etnia, están hechos para niños caucásicos. Si tenemos un niño con ascendencia asiática, tendremos que darle una vuelta a estas tablas.
Los niños más altos pueden tener longitudes axiales mayores, así que si estamos en un niño de 8 años que tiene 20 centímetros más que la media para la que se ha realizado esta tabla y tenemos una longitud axial mayor, bueno, pues podemos entender que también puede venir dado por esa altura mayor. La longitud axial, como os decía, es más alta en asiáticos. Como os he explicado antes en la anterior diapositiva, queratometrías más planas implican mayores longitudes axiales. Para terminar, bueno, pues fijaos que las guías del manejo clínico del IMI aconsejan incluir, de acuerdo a las medidas de la longitud axial como procedimiento estándar, pero a veces no está disponible, bien por razones económicas, bien por razones logísticas. Si bien el biómetro es una herramienta que aporta gran información, no es imprescindible para hacer manejo de la miopía. Si no se dispone de esta longitud axial, pues podemos realizar una queratometría para identificar esas córneas con alto o con bajo poder dióptrico. Podemos valorar los aumentos de refracción. Si hay un aumento de refracción y los datos queratométricos son estables, pues tenemos muchas posibilidades de que ese aumento de refracción vaya asociado a una longitud axial. En el IMI en sus guías nos indica que existe evidencia más que suficiente para justificar la adopción de medidas de prevención y control de la miopía en la práctica clínica. Así que poneos manos a la obra, no lo dejéis para mañana. Eh, Os dejo ahora una hoja de bibliografía adicional. Ya sabéis que siempre me gusta daros información para aquellos que queráis bucear un poquito más. Y con esto hemos terminado la sesión que teníamos programada para hoy. Mucha información. Bueno, creo que es interesante que estemos al día de todo lo que está pasando, todo lo que se está investigando. La semana que viene nos centraremos pues, en el diseño de Milo, en cómo adaptar Milo, por qué está funcionando. Mucha información nueva también. No sé si tenemos alguna pregunta. Voy a ver. Vamos a ver. Vale. Vale, me estáis preguntando si tendréis disponible la grabación. Intentaré enviárosla lo antes posible. Bueno, hay muchos comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, si me la quiere repetir, porque la verdad es que hay muchos comentarios y no sé si me las voy a saltar. En los niños de 6 años de edad con miopías elevadas ya, ¿se sigue recomendando el trabajo al aire libre, etcétera? Bueno, como os decía antes, entre 0 y 6 años se piensa que es miopía congénita. Cuando ya ha aparecido o ha debutado la miopía, no hay tanta evidencia de que el aire, pasar más tiempo al aire libre tenga eficacia, pero más allá de eso, yo creo que son recomendaciones que podemos hacer. Evidentemente, mm, si bien no tenemos la justificación, sabemos, como os decía antes, que hay cosas que están funcionando. Entonces, recomendarle que esté al aire libre, ¿por qué no? Recomendarle que esté menos tiempo en trabajo en cerca también y sobre todo en niños tan pequeños recordar las distancias. Esa distancia, como os decía, de más de 20 centímetros, muy importante. Parece que se está viendo una relación directa no solamente en la cantidad de trabajo en cerca, sino en cómo se realiza este trabajo en cerca. Así que yo creo que si desde ya bien pequeñitos les damos pautas de higiene visual, es más fácil que las vayan manteniendo y que poco a poco se vaya instaurando, ¿de acuerdo? En toda la familia, porque muchas veces cuando recomendamos algo para un niño, los padres lo aplican a todos. Y eso también es una ventaja, sobre todo para los hermanos que vienen por detrás.
Vale, me pregunta José Ramón si los estudios están en la página web de Markenovi. En la página web de Markenovi, en la zona del blog, tenéis disponible tanto el de Sergio como el de Gema. ¿De acuerdo? Ahí te podéis encontrar un pequeño resumen y luego vais a poder acceder directamente al estudio completo. Con los QR que yo os he puesto, accedéis directamente, en el caso de que estén en el blog, al blog de Markenovi, y en el caso de los otros estudios que os he planteado que no están en el blog, directamente a lo que es el archivo, el PDF. Muchas gracias a vosotros, me estáis dando las gracias. Al revés, de verdad, es un placer, de verdad, cada vez que proponemos algo desde Markenovi, la aceptación que tiene, estáis ahí pendientes con nosotros, ayudándonos a que estas formaciones vayan creciendo. Muchas gracias desde aquí a todos aquellos que nos votaron al premio NOA, ya aprovecho para deciroslo. Y por supuesto que nos vemos la semana que viene. Tenéis en pantalla mi email, cualquier duda, cualquier consulta que os pueda ir surgiendo en vuestras adaptaciones. Sabemos que sabéis que tanto el equipo comercial como el equipo de servicios profesionales estamos a vuestra disposición, así que cualquier duda, por supuesto, nos la podéis hacer llegar. Y nada más, no os quiero entretener más, me he pasado 7 minutillos, pero bueno, no ha sido demasiado, había mucha información que dar y desearos que paséis muy buen jueves, el fin de semana ya está próximo. A los que estéis en Alicante, nos veremos, allí por supuesto estará Markenovi y a todos os emplazo a el martes. Que paséis muy buen día y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, chao.